Bueno, ahí estoy de vuelta. Perfecto. Profe, le hago una pregunta antes de que sigamos. ¿Hay posibilidad de que hable con Marcela, que a usted lo escucha un poco más que a nosotros, para que nos paguen Zoom y pueda no cortarse cada 40 minutos, al menos para esta clase? Bueno, hablamos. Porque ya lo hablamos un montón de veces y hace más de un mes que nos vienen diciendo que están pensando la posibilidad de otra plataforma y después directamente no nos contestaron y sabemos que la mayoría de los profesores lo están pagando ellos mismos, lo cual, bueno, estoy en desacuerdo. Pero estaría bueno para que no se corte, para que no tengamos que esperar, me parece interesante. Bueno, lo vemos. Y si no, la pondré. Perfecto, no tengo problema. Yo, de todas maneras, esto, nada, si 40 me parece corto para que se corte. De todas maneras, no, uso este método. Primero, uso este porque hay otros, pero el problema es que me lo graben. Este sé que me lo graba. Hay otros No, no, métodos. pero no lo digo por usted, no, 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 ya no, de hecho al sé, ya sé. contrario, lo digo por... Está bien, está bien. Y la otra cosa es, está bien, que da 40, es cierto que, claro, se puede usar el otro, el que es el pago, es verdad, pero está bien, lo veo, bueno, lo veo, lo tengo en cuenta, le digo a ella y si no, a esta gente, y si no, vemos cómo hacer. Vale, no hay problema. Dale, gracias. No hay por qué. Bueno, estábamos con nuestra amiga la diabetes y decíamos, sí, que estábamos diciendo, sí, decíamos que ¿cómo se desarrollaba la diabetes? Bueno, teníamos que, cómo se libera la insulina, entonces son los niveles elevados de glucemia los que van a hacer que el páncreas trabaje en mayor medida. O sea que cualquier circunstancia que eleve la glucemia de forma sostenida va a hacer que el páncreas trabaje de forma inadecuada. O sea, es así de simple la cosa. Es decir, el páncreas se va a agotar cuando trabaje en exceso. ¿Cuándo va a trabajar en exceso? Cuando cuando va a trabajar en exceso, cuando reciba un estímulo permanente, cuando reciba un estímulo permanente, eh, cuando recibe un estímulo permanente de los niveles de glucosa, es decir, cuando recibe un estímulo permanente de la sangre y el tejido circundante a cada célula pancreática, a cada célula beta, va entonces, cuando pase eso, va a producirse la, la secreción constante de insulina. ¿Está bien? Cualquier circunstancia que lo produzca, entonces va a producir esto. Claro, uno dice, pero pará, ¿y si yo como todos los días azúcar en cantidades, esto me va a producir aumentos de glucemia como para producirme diabetes? Podría llegar a ser. Depende de la cantidad que uno consuma y la propensión que uno tenga. O sea que el concepto, el concepto que uno, si uno come cosas dulces, se hace diabético, es un concepto antiguo de las abuelas, si no comas tantas cosas dulces porque te vas a hacer diabético. Primero eso cambió y uno decía, bueno, no es exactamente así, porque lo que vos comes dulce tiene que ser absorbido, bueno, pero hoy como sabemos que hay alimentos que tienen un alto índice glucémico, entonces sabemos que esos alimentos, si uno los repite, está haciendo que el páncreas trabaje más. Entonces uno está generando una propensión con ese tipo de alimentos. Por eso, por eso nosotros los alimentos de alto índice glucémico, está bien, se puede comer una torta, pero tratamos de que no sea nuestro alimento cotidiano. Entonces, sacando ese caso, está bien, todo lo que genere insulinoresistencia va a producir un incremento de la secreción del páncreas. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales puede haber insulinoresistencia? Bueno, la obesidad, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son las circunstancias en las cuales se presenta insulinoresistencia? ¿Qué cosas pueden causar insulinoresistencia? Bueno, la obesidad, que podría ser un caso, podría ser algunos estados, como por ejemplo cambios hormonales que se producen en la pubertad, podrían ser relacionados con esto. Alteraciones de la nutrición infantil pueden ser relacionados con insulinoresistencia.
¿Alteraciones en qué? No te escuché. Alteraciones en la nutrición infantil. En la nutrición, ok. Ujú. Modificaciones genéticas de receptores, o sea, procesos en los cuales los receptores están modificados, o procesos en los cuales la insulina intracelular no puede ser metabolizada de forma adecuada. No sé, la respuesta intracelular de la insulina no es adecuada. ¿Está bien? Circunstancias, entonces, factores genéticos que tuvieran, o sea, individuos que no tengamos el gen específico que se ve alterado, pero que sí sabemos que tienen cierta genética incluida porque hay factores étnicos, raciales, relacionados con la insulinoresistencia. Es decir, cualquier circunstancia que induzca la insulinoresistencia, porque la frase era eso, cualquier circunstancia que produzca insulinoresistencia, que la produzca más que propenda a ella, ¿no? Porque estos factores no es que producen necesariamente insulinoresistencia, sacando la obesidad que ahora lo hablamos, pero son factores que predisponen a la insulinoresistencia, incluso la obesidad también, porque si no lo pueden pensar, no todos los obesos desarrollan insulinoresistencia, de modo tal que la insulinoresistencia producida por cualquier circunstancia conduce a ¿qué? A un aumento de la secreción de insulina por parte del páncreas. ¿Por qué? Porque la resistencia a la insulina produce hiperglucemia. Entonces, la hiperglucemia se traduce en ¿qué? En aumento de secreción pancreática de insulina. A estos estados en los cuales hay insulinoresistencia, decimos que los primeros estadios, estos en los cuales hay insulinoresistencia, los primeros estadios de la insulinoresistencia, solemos llamarle intolerancia a la glucosa. Es decir, intolerancia a la glucosa sería un estado previo a una insulinoresistencia. O sea que los primeros momentos de la insulinoresistencia le podemos llamar intolerancia a la glucosa. Perfecto, entonces tenemos intolerancia, insulinoresistencia. ¿Qué trae aparejado eso? Hiperinsulinemia. Fabricación del páncreas, por parte del páncreas, de cantidades significativas de insulina. Eso trae como consecuencia, la fabricación excesiva de insulina, trae como consecuencia el agotamiento pancreático, que no es, como decía recién, solamente que el páncreas hace la plancha y dice no laburo más, sino que viene de la mano o viene relacionado con que el páncreas, en primera medida, tal vez fabrica la insulina en forma, en mayor medida, pero la fabrica, por ejemplo, en momentos en que no la tiene que fabricar. Es decir, la insulina se fabrica por pulsos. Y esos pulsos están relacionados con la alimentación en términos generales. Bueno, con la insulinoresistencia viene aparejado el hecho de que la célula pancreática trabaja de mala manera. Uno de los problemas que tiene es que pierde el trabajo por pulso. Pierde el trabajo por pulso. Otra de las cosas que hace es que la insulina que fabrica puede no ser del todo normal. Es decir, que fabrica niveles de insulina en mayor medida, pero la insulina, cuando uno la analiza, no es exactamente la insulina normal. O sea que se fabrica, empieza a fallar. Perdón, esto es cuando... Es decir, lo que empieza a pasar... ¿Esto es cuando ya hubo una hiperinsulinemia? Me perdí. Y es que la hiperinsulinemia viene con insulina normal y no tan normal. O sea que la hiperinsulinemia es un proceso en el cual hay gran cantidad de insulina, la célula pancreática se ve obligada a trabajar en gran medida, y entre las fallas que tiene está la ausencia de pulsos y la insulina defectuosa. ¿Se entiende? Okay. O sea, hay insulina defectuosa. Y todo eso lleva al agotamiento pancreático. Claro, esa es la descripción del cuadro de agotamiento pancreático, porque no es que el páncreas dice un día, che,
me tiro para arriba y me tiro... No, no, es un proceso. Y el proceso va implicando estas cosas. Implica que pierde la capacidad para hacer una proteína normal, que pierde la capacidad para seguir los pulsos, que no responde de forma adecuada a la hiperglucemia, es decir, de repente los niveles de glucemia suben, pero la insulina no se libera con esos niveles de glucemia que debiera liberarse en más medida, es decir, se libera de forma anormal. Perfecto. Por otro lado, ese proceso de exceso de glucosa en la célula se llama glucotoxicidad, es decir, la glucosa le genera daño a la célula pancreática. ¿Se entiende? Okay. Es una glucotoxicidad. La glucosa le produce daño a la propia célula. ¿Está bien? Perfecto. Eso... Pero le produce daño, perdón, le produce daño por tanta glucosa. Estos daños que les estoy contando, estos daños se les llama glucotoxicidad, es decir, por pulso, es decir, está dañada la célula porque se dañó. Ahora, ¿qué causó el daño? Las hiperglucemias, la glucemia elevada. Es decir, la glucosa, la oferta excesiva de glucosa hacia el tejido pancreático es lo que causó, lo que originó el daño del páncreas. ¿Está bien? Es a consecuencia de eso que empieza a fallar la célula, a consecuencia de que se daña. Es decir, la hiperactividad viene seguida, por eso se le llama agotamiento. En realidad es un daño celular. Entonces, el daño celular consiste en que empieza a caer la cantidad de glucosa que se fabrica, de insulina que se fabrica, y esto empieza a traer aparejados problemas. El principal, el aumento de la glucemia. Pero ojo, porque la caída de la función de la célula beta y la insulinoresistencia que la fue generando, la insulinoresistencia genera la caída de la función de la célula beta, también se ve asociada con otra cosa que es el aumento de fabricación de glucosa hepática. El hígado no tiene freno, no tiene insulina, no tiene freno para dejar de fabricar glucosa. ¿Por qué? Porque justamente quien induce la glucogenogénesis, la glucólisis, quien inhibe la gluconeogénesis, o sea, la formación de glucosa por parte del hígado, es la insulina, principalmente. ¿Está bien? Entonces no tiene freno el hígado y el hígado aumenta la glucemia más todavía. Entonces se genera un cuadro en el que tengo falla pancreática de secreción, en última instancia ya el páncreas ya no secreta, y tengo aumento de producción hepática de insulina, que no es regulada por la propia insulina, ¿está bien? Y en los tejidos tengo resistencia a la insulina que fabrico, y tengo la hiperglucemia, y ese cuadro, eso es la diabetes de tipo 2. Es decir, es un cuadro en el cual hay insulinoresistencia inicialmente, después se mantiene, después ya el páncreas fabrica menos insulina, por supuesto, pero se inicia con esa insulinoresistencia que puede mantenerse por un tiempo. Es un cuadro en el cual hay hiperglucemia, porque no se mete la glucosa dentro de las células y porque el hígado fabrica más glucosa, y hay una falla de la célula pancreática beta por agotamiento. O sea que... Sí. ¿Y por qué el hígado, no entiendo por qué el hígado aumenta la síntesis de glucosa? Y porque el hígado hace un proceso que se llama gluconeogénesis, ¿es correcto? Síntesis de glucosa. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. ¿Cuándo se fabrica glucosa? Cuando la glucosa en sangre baja un poco. ¿Quién le avisa al hígado que haga gluconeogénesis? Hormonas, ¿como quién? Principalmente. El glucagón. Muy bien. Glucagón. Claro. El glucagón estimula la síntesis de glucosa. ¿Quién inhibe la síntesis de glucosa? La insulina. La insulina. ¿Por qué? Porque la insulina hace todo lo que haga falta para que la glucosa se salga de la sangre y se use.
¿Cómo se usa la glucosa? Se usa para hacer glucógenogénesis, formación de glucógeno. Se utiliza para hacer, bueno, como fuente energética, glucólisis, ¿está bien? Para hacer glucólisis, para transformarse en grasa, lipogénesis, para transformarse en proteína, bueno, o en un aminoácido. ¿Quién estimula todos esos procesos? La insulina. ¿Y qué inhibe la insulina? La insulina inhibe la gluconeogénesis. Entonces, si la insulina no inhibe la gluconeogénesis, el hígado tiene un refrenado menos. ¿Cuál es el refrenado? La insulina. ¿Por qué? Porque no está. Ah, bueno, entonces si no está, quiere decir que, se puede fabricar más glucosa. Sí. ¿Se entendió por qué? ¿O no? ¿Cerró? Al no haber insulina, Sí, sí. no está el freno. Bueno, como no hay freno, Claro. se fabrica en mayor medida la glucosa. Y una consecuencia de que la insulina va cayendo. O sea que primero la insulina está, después la insulina empieza a decrecer, y entonces viene el aumento de glucemia también por la fabricación hepática. Ahora, para llegar a la insulinoresistencia hay distintos caminos. En la obesidad tenemos más o menos planteado el asunto. Es decir, en la obesidad, la mayor oferta de ácidos grasos implica una degradación mayor, de lípidos por parte de las células. Por lo tanto, una menor utilización de glucosa. ¿Está bien? Eso genera, esa menor utilización de glucosa genera ya hiperglucemia, pero el aumento de utilización de grasa como fuente energética también produce dentro de las células un proceso que es el de regulación a la baja de los receptores de insulina. Entonces, se fabrican menor cantidad de receptores de insulina cuanto mayor sea la grasa que utilice la célula. La célula es mayor la cantidad de grasa que utiliza, cuanto mayor es la oferta. Pero ¿puede repetir lo último, por favor? Me perdí. Desde que dijiste buenas tardes, claro. La utilización de ácido graso como fuente energética disminuye la utilización de glucosa como fuente energética. De modo tal que los niveles elevados de ácidos grasos dentro de la célula se vienen de la mano de una disminución de la utilización de glucosa. Para reforzar ese mecanismo, la célula pone en marcha otro mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que pone en marcha? El mecanismo que pone en marcha es la regulación a la baja, la down regulation, de los receptores de insulina que van a ser expuestos en la célula. ¿Está bien? En la superficie celular. Entonces, disminuyo la utilización de glucosa y expreso menor cantidad de receptores en la superficie como consecuencia de la utilización del ácido graso como fuente energética. ¿Cuándo utilizo más ácido graso como fuente? ¿Sí? ¿Esto sucede, por ejemplo, en las dietas cetogénicas o dietas bajas en carbohidratos? ¿Como que empieza a desencadenarse este tipo de mecanismos? Podrían desencadenarse estos mecanismos si uno los utiliza a la larga. Eso, pero el tema es que en esas dietas cetogénicas las glucemias no se elevan porque se supone que vos no ingerís glucosa. Claro. Entonces, claro. hay como una... ¿Entendés? Vos tenés tu fuente Se energética. se compensa desde el otro lado, claro, no es que Claro. consumen carbohidrato constantemente y no tienen los receptores de insulina. Claro. Se supone ¿Y no que... puede pasar al revés? O sea, No. en estos casos de dietas cetogénicas, donde vos no estás teniendo glucemias altas, ponele. ¿No puede pasar que el páncreas decida no funcionar porque no lo están usando? No, el todo o nada no existe, porque el hígado siempre fabrica glucosa, no, eso no existe. Y aparte,
los alimentos siempre desencadenan Un alguito. claro, Aunque sea por la claro. presencia de aminoácidos, ok. Y siempre hay, ¿no? Es muy difícil que no haya nada, cero no existe. Es Ok. lo que, todo vale, pero es entendible que no es el mecanismo ese. No, o por lo menos no está descrito así, no, yo no creo tampoco que sea tan, es decir, que sea tan estricta la cosa, que como no comí glúcido, entonces el páncreas dice, chao, me voy a descansar, eso no creo. Igual las dietas cetogénicas, la recomendación es no hacerlas por toda la vida, se recomiendan las dietas cetogénicas, son por un tiempo. La recomendación básica es no hacerla de por vida. Bueno, por ahí alguno le recomiende, pero traten de no hacerlas de por vida. No, es como todo. Ninguna cosa que no sea lo natural es muy natural que digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede engañar al cuerpo para que el cuerpo haga algunas cosas por un tiempo, pero póngale la firma que el cuerpo se da cuenta que hay algo que le está faltando. Es decir, Bueno, pero hay casos donde, que por ejemplo se trata a personas epilépticas con sí. dietas cetogénicas. Y en ese caso sí es de manera largoplacista. Sí, pero hay que ver qué tan cetogénicas son. ¿Entendés? Porque hay que ver porque no quiere decir que no le... Claro, no es todo blanco o negro. Las dietas cetogénicas para esos pacientes incluyen glúcidos, no es que comen solo grasa. ¿Entiendes? O sea, Sí. se le aumenta la proporción de grasa y se aumenta la cetogénesis, correcto. Pero no es esa la dieta cetogénica a la que yo hago referencia. ¿Está bien? Ok, como que es muy extrema la que estás haciendo referencia. Claro, Donde solo se come brócoli. las que se promueven habitualmente, claro, las que se promueven, esas dietas Para el cetogénicas. influencer. Claro, las de tu influencer, sí. Bien. Entonces, pero esas no. Después las otras depende, lógicamente. Podemos hacer una dieta que tenga mayor proporción de alimentos cetogenéticos o cetogénicos. No, bueno, pero también estamos hablando de casos especiales con alguna patología y del normal de la gente que dice voy a adelgazar, voy a hacer una dieta cetogénica. O sea, hay una Claro, diferencia. bueno, por eso digo, ¿no? Pero por eso recomiendo que hay que tener en cuenta eso de la dieta cetogénica, hay que tener en cuenta, ojo, porque si bien no se alteran los niveles de glucemia, eso no quiere decir que eso sea del todo bueno. Ya lo sano, ponele. Ok. Bueno, la cuestión es que, nada, los niveles elevados de ácidos grasos traen como consecuencia la no utilización de la glucosa por estos mecanismos que dijimos, y a esa situación en la cual los receptores ya son menos, a esa situación en la cual la insulina está, pero no entra la glucosa a la célula, le llamamos primero intolerancia a la glucosa. Luego la insulina empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque las glucemias siguen aumentadas y le obligan al páncreas a fabricar más insulina. Entonces la insulina se fabrica en más. Y ese aumento de la insulina fabricada se llama hiperinsulinemia, o hiperinsulinismo, sería, que causa hiperinsulinemia. Y esa hiperinsulinemia, cuando está, entonces le llamamos resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina que está viniendo acompañada de hiperglucemia a pesar de que hay insulina. Está la insulina, pero está la glucosa. Dos cosas que se supone que no debieran estar. En la sangre o está la insulina o está la glucosa. ¿Está bien? Juntas no tendrían que estar. Bueno, ese aumento de la glucemia es el que termina generando lo que contábamos antes, que era digamos, el desencadenante del agotamiento pancreático. O sea que ese agotamiento pancreático estaría relacionado con esos aumentos de glucemia permanentes, ¿está bien? Para ese caso de la obesidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es que la obesidad genera una intolerancia primero, una resistencia después y un agotamiento pancreático? Bueno, por estos mecanismos. Entonces, como vemos, los mecanismos que producen la diabetes de tipo 2 son distintos a los mecanismos que producen la diabetes de tipo 1. ¿Está bien? Son diferentes. ¿Está bien? No los podemos considerar iguales.
El final de la diabetes de tipo 2, ¿en qué consiste? En que la fabricación la fabricación de insulina cae prácticamente a cero. ¿Está bien? Es decir, que cae prácticamente a cero significa que llega un momento en que el páncreas no fabrica insulina y que incluso llega a ser necesaria la aplicación de insulina externa. Hoy en día, los pacientes que llegan a la insulinodependencia, los que llegan a la insulinoresistencia por acción los que llegan a la necesidad de insulina y la insulinodependencia por diabetes tipo 2 son mucho menor cantidad de pacientes que lo que eran en otra época. ¿Y eso por qué es? Porque hay tratamientos. Entonces, como hay tratamiento, entonces los tratamientos nos salvan de que los pacientes lleguen a las diabetes de tipo 2, nos salvan de que los pacientes lleguen a las diabetes de tipo 2 insulinoresistentes. Insulinodependientes. Nada. Profe, Sí. tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué no sé si, bueno, no importa, ¿por qué el tratamiento para la diabetes tipo 2, uno es o sea, que suministrar insulina si son insulinoresistentes? O sea, se les suministra insulina, pero No, en en un la momento diabetes ya de la tipo adquirieron. 1, perdóname, en la diabetes de tipo 1 no hay insulinoresistencia. No, en la 2. Bueno, porque le suministramos insulina cuando ya no hay más nada de insulina. Ya cuando no hay más, que el páncreas no la fabrica. Porque no es que, no, la diabetes tipo 2, dije insulinoresistencia, y después el páncreas ya no fabrica insulina directamente. Agotamiento pancreático. No hay insulina, como en la diabetes de tipo 1, empieza a haber cada vez menos hasta que no hay más. Y ya ahí es como si fuera una diabetes de tipo 1 que no fabricas más. ¿Se entiende? Ahí es cuando suministras insulina, no antes de eso. Okay. Y los medicamentos, ese medicamento, que es la insulina, no se suministra en una primera instancia. El diabético de tipo 2 no recibe insulina el primer día. Recibe insulina cuando ya tiene un agotamiento pancreático lo suficientemente significativo como para no responder, al tratamiento con la dieta o al tratamiento con la dieta e hipoglucemiantes orales. Entonces, en ese caso... ¿Pero se les da también con algún insulino sensibilizador o no? Porque bueno, esos no son... es que ya son insulinoresistentes. Como vos le llamás, los sensibilizadores a la insulina, son hipoglucemiantes orales. O sea, dentro de los hipoglucemiantes orales hay de distinto tipo. Bueno, dentro de esos hay hipoglucemiantes que... Nada, estoy haciendo lo del cosita y está, listo, estaba para bajar la cosa. Hay hipoglucemiantes que sensibilizan a la insulina que hay, y hay hipoglucemiantes que trabajan modificando la secreción pancreática, y hay hipoglucemiantes que trabajan modificando los niveles de síntesis hepática también de glucosa, o sea que no todos los hipoglucemiantes son iguales. ¿Está bien? Pero lo que trabajan los hipoglucemiantes son sobre eso, sobre la resistencia de los receptores, sobre la fabricación de la insulina, para que sea más, para mejorar la actividad de la célula pancreática, o sea, se mejora la actividad pancreática, o para modificar los niveles de glucemia a través de actividad también hepática. Pero eso dependerá qué es lo que uno busca, y eso es lo que uno va con los que uno va a trabajar, digamos. O sea, nada, uno elige. Ahora, cuando ya estas sustancias no son, cuando los medicamentos estos no son suficientes, entonces entramos en el camino del suministro de la insulina, directamente. Entonces ya le tenemos que dar la insulina al paciente, porque en última instancia, los
los hipoglucemiantes orales, en última instancia los hipoglucemiantes orales, si no hay insulina, no tienen no sirven, no tienen utilidad. O sea, si no hay nada de insulina, el hipoglucemiante oral no camina. ¿Se entiende? O sea que el hipoglucemiante necesita sí o sí de la presencia de insulina. No hay manera de salvarse la situación. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hemos visto diabetes de tipo... Lo que sí quiero, otra vez lo repito para que quede claro, ahora vamos a hablar de diabetes gestacional. Bueno, no, lo que vamos a hacer ahora, ya estamos ahí. Sí. Porque quedan... A ver cuánto queda. 6 minutos o 8 minutos. Ah, no, quedan 8 minutos. Sí, algo podemos hablar. Pero lo que digo, lo que quiero que quede claro inicialmente, es que entonces, si bien los dos procesos tienen que ver con la utilización de la insulina, la diabetes de tipo 1 dista mucho fisiopatológicamente en su mecanismo de producción de la diabetes de tipo 2. Son dos cosas diferentes. Son dos enfermedades que tienen el mismo resultado, pero son dos enfermedades distintas. ¿Se entiende? Una es una enfermedad autoinmune y la otra es una enfermedad relacionada con el manejo de la insulina. Ah, me faltó una cosa de diabetes de tipo 2, que sería lo siguiente. ¿Quién desarrolla diabetes de tipo 2? ¿Por qué un individuo desarrolla, si bien tengo predisponentes, ¿por qué desarrolla? Bueno, perdón, o sería al revés. ¿Por qué desarrolla una persona diabetes de tipo 2? Porque hay predisponentes en esa persona. Es decir, hay factores genéticos que van a hacer que ese individuo desarrolle la diabetes o la insulinoresistencia y otros no. O el individuo que la desarrolla. Esto lo podemos ver a simple vista con dos personas obesas. Uno desarrolla insulinoresistencia y diabetes y el otro no desarrolla nada. Y entonces, pero la propensión, bueno, entonces tiene que haber factores genéticos. Factores genéticos que tienen que ver con la forma en que trabaja el páncreas, factores genéticos que tienen que ver con el metabolismo de la grasa, factores genéticos que tienen que ver con el metabolismo de la propia célula de la glucosa. Es decir, tienen que haber, no sabemos cuáles, en realidad no sabemos cuáles, pero tienen que haber genes que estén relacionados con el manejo inadecuado o la propensión al manejo inadecuado por parte de algunos pacientes. Por eso se dice que la diabetes de tipo 2 también tiene un componente genético, menos evidenciable tal vez que el del tipo 1, porque en el del tipo 1 los genes están relacionados con el HLA, por ahí no los puedo identificar, pero sí sé que pertenecen al HLA. En cambio, en este caso no puedo identificar exactamente cuáles son los genes. Es decir, no sé cuáles son. Ahora, sobre esa genética aparece lo ambiental. La demostración más clara de que aparece lo ambiental consiste en el hecho que una persona que vive en una comunidad determinada se muda de esa comunidad a otra comunidad y desarrolla su diabetes. Uno puede decir, bueno, pero la hubiera desarrollado en su comunidad. Su gemelo idéntico no le pasa lo mismo y de repente se muda y le pasa lo mismo. Entonces, sabemos que la genética, aparte poblaciones enteras les pasa, es decir, grupos etarios que se mudan de ciudades y empiezan a tener que no había incidencia de diabetes en ese grupo comunitario. Por ejemplo, un grupo de personas que vivían, no sé, en La Puna, y no tenían diabetes, es más, en su pueblo no se sabía ni lo que es la palabra diabetes, y de repente se mudan grupos a ciudades y empiezan a aparecer casos de diabetes en esos individuos. Entonces sabemos que lo ambiental juega un papel importante. Y cuando uno dice lo ambiental, a la cabeza le viene, por supuesto, lo nutricional, que por supuesto está de la mano. Y uno le viene la obesidad, el aumento de peso, también. Pero hay factores ambientales que todavía no hemos determinado. No hemos determinado bien cuáles son los factores específicamente
con los cuales vamos a relacionar la aparición de diabetes de tipo 2 en personas que tienen esa predisposición. Ahora, eso no quita que no haya comunidades que tengan más predisposición que otras. Por ejemplo, las razas indígenas, ¿sí?, tienen mayor propensión al desarrollo de diabetes que otras razas. Entonces, quiere decir que esos indígenas, si viven en su comunidad, ¿también van a desarrollar diabetes? No, no. Pero si se mudan, se vienen, no sé, a ciudades grandes como esta, entonces sí desarrollan la diabetes. Entonces, si bien hay factores genéticos relacionados con la etnia, que no sabemos específicamente todo esto cómo está manejado todavía, si bien hay esto, también sabemos que, bueno, que esos factores, si no tienen el factor desencadenante, no se desarrollan. Ahora, desde el punto de vista de etnia, sí, por supuesto, hay razas que tienen, o comunidades que tienen mayor propensión, aunque no la desarrollan. Porque uno dice, bueno, pero entonces quiere decir que yo tendría que encontrar más diabetes en las comunidades indígenas. No necesariamente pasa. Ahora está pasando cada vez más. La diabetes de tipo 2 es una enfermedad, esa es una pandemia, digamos, es una pandemia. Es decir, es una enfermedad que afecta todas las poblaciones cada vez más, en mayor medida, se van afectando con el desarrollo de diabetes de tipo 2. Y hoy en día, la diabetes de tipo 2, la diabetes de tipo 2 es la enfermedad no transmisible crónica, junto con la cardiopatía isquémica, que mayor desarrollo tuvieron en los últimos años en todo el mundo. Cardiopatía isquémica y diabetes, principalmente diabetes de tipo 2. ¿De acuerdo? Bueno, ahí los dejo, quedan 2 minutos con 30, listo. Las dejo ahí. El domingo, el domingo nada, ustedes nada. Mañana nos vemos. Mañana a la A la mañana. mañana, 8:30 puede ser. Hacemos 2 modulitos, aunque sea. Sí, sí, perfecto. Profe, mañana subís los que hagas mañana, porque yo no sé si voy a poder verlos a la mañana. Sí. ¿Los subís a YouTube? Eso estoy tratando de hacer con todas las clases que puedo. De hecho, algunas se me acumulan porque ir bajándolas a YouTube también lleva un tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras estoy hablando con ustedes, estoy bajando recién lo de fisiología. ¿Están en tu canal? ¿Qué cosa? ¿Están Claro. en tu canal, tipo en YouTube, Héctor Hassan? Claro, Héctor Hassan. Yo soy un youtuber. ¿Usted con quién se cree que está hablando? Ah, pero por favor, estás hablando con el influencer cetogénico, te lo pido Está por hablando, favor. Dale. claro. Está hablando con un youtuber. Bueno, dale. Listo, mañana a la mañana 8:30. Seguimos con diabetes gestacional. Perfecto, dirigillo. Vale. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau. Bye. Chau. Listo, entonces ahora...